Bien, siguiendo con el tema de prueba de hipótesis, vamos a resolver un nuevo ejercicio práctico extraído de la guía de trabajos prácticos. Este ejercicio plantea que una empresa sabe que la cantidad de errores de ortografía que tiene su personal acumula un puntaje promedio de 40 puntos, que esta variable sigue una distribución normal, y la empresa decide implementar un sistema, una capacitación, con el objetivo de mejorar la ortografía y de disminuir los errores. Bien, entonces vamos a realizar el procedimiento de 5 pasos de prueba de hipótesis. Lo primero que siempre tenemos que definir es si la prueba de hipótesis está asociada a un promedio o a una proporción. En este caso el enunciado habla de que el promedio del puntaje, ¿sí? Por lo tanto va a ser una prueba de hipótesis para una media. Vamos entonces a plantear el primer paso, ¿sí? Que recordemos es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, para plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, necesitamos el valor que vamos a poner a prueba, el valor del parámetro, que en este caso es de 40 puntos. Vamos a plantear primero la hipótesis alternativa como mu menor de 40. ¿Por qué? Porque el enunciado nos dice que el objetivo es el de disminuir la cantidad de errores, ¿sí? Recordemos que la hipótesis alternativa planteaba la variación en el parámetro, la variación de interés, y en este caso esta variación es una disminución. Por lo tanto, la hipótesis nula va a ser para mu, recordemos siempre se utilizan parámetros mu, mayor o igual que 40 puntos. El segundo paso de la prueba de hipótesis es el planteo del alfa. En el punto A nos dice que trabaje con un alfa del 5% de 0,05. ¿Sí? Entonces vamos ahora al tercer paso, definición del estadístico de prueba. ¿Por qué utilizamos la t-de-student? Si nosotros analizamos los enunciados y si recordamos conceptos que hemos utilizado mucho en los últimos dos temas, si el desvío que nosotros utilizamos, que nosotros necesitamos, que nosotros tenemos, salió de la muestra, se considera un desvío desconocido, por lo tanto se utiliza la t-de-student. Si el desvío hubiese sido conocido, utilizaríamos la z, ¿sí? Entonces vemos que se seleccionó una muestra de 20 trabajadores, el promedio muestral es de 36 y el desvío muestral es de 8. Desvío muestral, distribución t-de-student. Entonces va a ser, el estadístico va a ser t y vamos a utilizar s en vez de sigma. Entonces acá tenemos resuelto todo el ejercicio. Entonces veámoslo, este ejercicio que donde ya está toda la información, en términos de los 4 pasos. El primer paso, planteo de las hipótesis. Mu es mayor o igual que 40 contra la alternativa mu es menor que 40, dado que suponemos la disminución. El segundo paso, el alfa, nivel de significación 5%. Tercer paso, planteo del estadístico de prueba. Ven que lo llamamos TN, recuerden que TN o TOPS es exactamente lo mismo. X raya menos mu, promedio muestral menos promedio poblacional, dividido S, porque la varianza es desconocida, sobre la raíz del tamaño de la muestra. A partir de que tenemos los 3 pasos, vamos al cuarto paso, que es el gráfico con las reglas de decisión. Dado que la hipótesis alternativa es de menor, el alfa va a estar ubicado en la parte izquierda. Va a ser una prueba de hipótesis de cola izquierda o unilateral izquierda, ¿sí? Entonces el alfa está representado en este caso por la zona pintada de rojo. Como el alfa está a la izquierda, el t crítico va a ser negativo, ¿sí?
Este valor del t crítico surge de los grados de libertad, que es n-1, y la confianza con la que estamos trabajando. Si nosotros buscamos en nuestra tabla de t, siempre hablando de la tabla, vamos a ver que el valor que nosotros tenemos que buscar es de 0,05 y nos va a arrojar la tabla un valor positivo. Recuerden que con independencia de lo que nos arroja la tabla, si estamos realizando una prueba izquierda, el valor crítico va a ser negativo. Entonces, ese valor positivo que nosotros encontramos en la tabla, le vamos a asignar el signo negativo por ser una prueba de cola izquierda. ¿Sí? Si fuera de cola derecha, tomaríamos ese mismo valor y lo dejaríamos en ese caso como positivo. Una vez que tenemos definido el alfa, una vez que tenemos definido el t crítico, en función a eso podemos determinar las dos zonas. La zona de no rechazo de la hipótesis nula, que va a ser la zona donde está la confianza del 95%, y la zona de rechazo, que es la zona donde está el alfa, que es la parte izquierda. Definimos la regla de decisión, es decir, qué es lo que ocurre si el t calculado es mayor que el crítico o si es menor, que son las dos posibilidades que tenemos. Y a partir de ahí estamos en condiciones de realizar los cálculos. Quinto paso, calcular y decidir. Entonces reemplazamos en el estadístico de prueba los valores que nosotros tenemos. El valor muestral era de 36, menos 40, que es el valor del parámetro, dividido 8, que es el desvío muestral S, sobre raíz de n, que es de 20. Una pequeña aclaración. El t crítico lo vamos a buscar con 19 grados de libertad. Recordemos que los grados de libertad estaba dado por n, tamaño de muestra 20, siempre menos 1. ¿Sí? Entonces va a ser para 19 grados de libertad y 0,05. Entonces, volviendo al estadístico de prueba, la regla de decisión, ¿sí? Al quinto paso específicamente, teníamos 36 menos 40 sobre 8 sobre raíz de 20. Dado que es una prueba unilateral izquierda, sabemos que este valor tiene que ser negativo. ¿Cómo va a ser negativo? Si el valor muestral está respaldado por la hipótesis nula. La hipótesis nula dice que es menor que 40. El valor muestral es menor que 40. ¿Sí? Por lo tanto, el TN, el valor calculado, es de menos 2,226. Vemos claramente en este grafiquito que ya sabemos cuál es la decisión que tomamos, ¿sí? Dado que cae en zona de no rechazo, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. El TN es mayor en valor absoluto, no me importa el signo, que el T crítico. Nos anticipamos y calculamos el p-value, que es de 0,0188, ¿sí? Y vemos que rechazamos la hipótesis nula. Como rechazamos la hipótesis nula, el error que nosotros podemos cometer es el error de tipo 1, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. ¿Sí? Entonces, como conclusión podemos decir que dada la muestra y el nivel de confianza, rechazo la hipótesis nula, por lo tanto hubo una disminución en este caso en la cantidad de errores de ortografía que comete el personal de esta empresa. Es decir, el sistema implementado o la capacitación que se implementó ha resultado efectivo. ¿Sí? Tengamos en cuenta que este ejercicio, vamos a retroceder en la filmina, vamos a retroceder paso a paso, tengamos en cuenta que este ejercicio, si bien salió de la guía, fue hecho con un puntaje de 36, ¿sí? Este pequeño cambio se hizo a los efectos de mostrar diferentes resultados en las hipótesis.
el valor en la guía era de 38 y si nosotros tomamos el valor de 38 no rechazaríamos la hipótesis nula, ¿sí? Por eso se realizó este cambio. Se cambió a 36, que está resaltado en rojo, justamente para obtener un resultado distinto al ejercicio que habíamos utilizado precedentemente. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio de proporción. Y vamos a avanzar con esto. Entonces vemos que de acuerdo al último censo, la proporción, ya nos está diciendo el enunciado que estamos hablando de una proporción de personas mayores de 40 años del 70%. Para determinar si se modificó, se toma una muestra de 800, donde 600 personas en la muestra cumplen con esta condición de tener más de 40 años. Se pide que tome una determinación con un alfa del 0,02%, ¿sí? Y fíjense que la pregunta A dice si la proporción se ha modificado. Entonces, ¿qué implica esto? Vamos a tener que hacer el primer paso, el planteo de las hipótesis nula y alternativa, donde justamente la variación que plantea es una modificación nada más. No nos está diciendo si esta modificación implica un aumento o una disminución, ¿sí? El investigador quiere plantear, es decir, plantea que hubo una modificación. No nos indica hacia qué lugar, hacia qué dirección se da esa modificación. Por lo tanto, este es un caso en el cual la hipótesis nula va a ser de igual contra una hipótesis alternativa de distinto, ¿sí? No nos está dando la dirección de la variación, por lo tanto va a ser una prueba bilateral. Planteamos las hipótesis nulas, ¿sí? Pi, fíjense que pi es el parámetro poblacional proporción, es igual a 0,7, proporción poblacional, contra la hipótesis alternativa pi, proporción poblacional, es distinta a 0,7. Así como usábamos mu con una media, vamos a utilizar pi con una proporción, ¿sí? No vamos a utilizar en la hipótesis nula x raya, ni vamos a utilizar p. Una vez que planteamos la hipótesis nula, tomamos el alfa del 0,02. Una vez que tenemos el alfa, planteamos el estadístico de prueba. ¿Sí? El estadístico de prueba siempre va a ser z. Cuando nosotros trabajamos con proporciones, no existe esta duda de si utilizar t o utilizar z. La proporción siempre utiliza z. Pero donde tenemos que tomar precauciones es en el divisor, en el desvío. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan o si ustedes se fijan, cuando nosotros construíamos intervalos de confianza, para construir el desvío de la proporción utilizábamos P. P por Q dividido N, o P por 1 menos P dividido N, ¿sí? En este caso, dado que la prueba de hipótesis está basada en la hipótesis nula, entonces el desvío se construye con los valores de la hipótesis nula, es decir, pi y 1 menos pi, ¿sí? El n va a ser siempre el tamaño de la muestra utilizada. Entonces, a partir de acá, vamos a plantear, ¿sí?, la zona de rechazo, que dado que es una hipótesis nula, la zona de rechazo, hay dos zonas de rechazo, a izquierda o a derecha. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a plantear 2z crítico menos 2,326 que va a estar a la izquierda y 2,326 que va a estar a la derecha, exactamente el mismo valor absoluto, signo negativo a la izquierda, signo positivo a la derecha por ser una prueba bilateral. Se nos plantea las dos zonas, ¿sí? Esta va a ser la zona de rechazo, esta también va a ser zona de rechazo,
las zonas pintadas a izquierda y a derecha, las dos zonas van a corresponder a zona de rechazo, y la zona blanca, que no está pintada, la zona central, va a ser la zona de no rechazo. A partir de ahí, ya que tenemos definida la zona de rechazo, los valores con los cuales vamos a realizar la comparación y tenemos el gráfico, podemos pasar al quinto paso, que es el reemplazo, el cálculo y tomar la decisión. Entonces el ZN va a ser 0,75. ¿Por qué 0,75? Porque tenemos 600 personas que cumplen con la condición de un total de 800. Entonces la proporción muestral va a ser 600 sobre 800 y esa proporción muestral es 0,75. 0,75 menos 0,7, que es el valor de pi, dividido pi, 0,7, por 1 menos pi, ¿sí? Acá no es q, no podemos utilizar la denominación p y q, podemos utilizar pi y 1 menos pi, dividido 800, que es el tamaño de la muestra. Entonces, si calculamos este valor, vemos que claramente va a ser positivo. 0,75 menos 0,7 es un valor positivo. Eso determina el signo del n con independencia del valor. Y vemos que lamentablemente es un valor bastante grande, que se nos salió del rango del gráfico, es superior a 3, ¿sí? Pero lo que es más relevante es que es superior al crítico, 2,326. Por lo tanto, el valor cae en zona de rechazo, por lo tanto mi decisión es rechazar la hipótesis nula. Dado que rechazo la hipótesis nula, puedo cometer el error de tipo 1, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, es decir, determinar que hubo un aumento en la proporción de personas de 40 años cuando en realidad no la hubo, ¿sí? O que hubo un cambio en la proporción de personas de 40 años cuando en realidad no la hubo, ¿sí? ¿Por qué digo que un aumento? Porque el dato muestral me está diciendo que no solo que hubo una modificación, sino que esa modificación se dio hacia un aumento. Si utilizamos la regla del p-value, vemos que el p-value es de 0,002 contra un alfa de 0,02. Es evidente que el p-value es menor que el alfa, lo que también implicaría, utilizando la regla del p-valor, rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Recordemos, las decisiones son concordantes, utilizando el crítico o utilizando el método del p-value. Bueno, hasta acá ha sido todo entonces con este ejercicio. Hemos visto todos los temas de prueba de hipótesis. Espero que los videos les sirvan. Muchísimas gracias. Nos vemos en posteriores videos.